En una iglesia como esta, todos estamos llamados, ya que Dios nos ha invitado y nos da la oportunidad de invertir nuestras vidas en aquellas cosas que tienen valor para toda la eternidad. Iglesia Berea existe para glorificar a Dios y presentar a cada persona completa en Cristo. Cada uno, cada día, viviendo con una sola misión. Well, I want to thank Pastor Mario once more for allowing me the opportunity to preach. Quiero agradecerle nuevamente al Pastor Mario la oportunidad que me da de predicar. We want to continue our look at some of the events leading up to the end of the life of Jesus. Y queremos continuar a ver los eventos que van hacia la muerte de Jesús. If you remember last week we looked at the temptation of the king. Recuerden que la semana pasada vimos la tentación del rey. We saw Jesus struggling in the garden to fulfill the Father's plan. Vimos cómo Jesús batallaba en el jardín a cumplir el propósito de su Padre. And he asked if there was any other way that the Father's mission could be completed other than Jesus having to go to the cross. Y le pregunta si hay otra manera de poder cumplir el propósito de Dios sin ir a la cruz. We saw Jesus ending up submitting to the Father's will. Vemos a Jesús entregarse a la voluntad de su Padre. And we learned that God often calls us to suffer sometimes because we follow His plan. Y aprendimos que a veces Jesús nos llama a sufrir por causa de seguirlo a Él. And like Jesus, we need to submit ourselves to the Father's plan and do what He wills. Y como Jesús es necesario que nos rindamos igual para cumplir el propósito de Dios. This morning I would like us to consider now the trial of the king. En esta mañana quiero que consideremos lo que es el juicio del rey. Of course, Jesus' trial had many aspects to it. Y claro, el juicio de Jesús tenía varios diferentes aspectos, And we don't have time to look into all the details of his trial. pero no tenemos tiempo de ver todos los detalles de este juicio. But we do want to look at Jesus before the Jewish council and then Jesus before Pilate. Pero sí queremos ver a Jesús ante el concilio y luego Jesús ante Pilato. And we want to see then what lesson or lessons there might be for us after studying Jesus' trial before the authorities. Igual después de estudiar esto queremos ver nosotros igual cuáles lecciones podemos aprender mientras Jesús estaba de juicio. Let's begin in Mark's Gospel, chapter 14. Empecemos en el Evangelio de Marcos, capítulo 14. And we'll read verses 53 through 65. Y veremos versículos 53 al 65. Once more, I'll try to do that for us. Igual yo trataré de leerlo. Llevaron a Jesús ante el sumo sacerdote y se reunieron allí todos los jefes de los sacerdotes, los ancianos y los maestros de la ley. Pedro lo siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote. Allí se sentó con los guardias y se calentaba junto al fuego. Los jefes de los sacerdotes y el consejo en pleno buscaban alguna prueba contra Jesús para poder condenarlo a muerte, pero no la encontraban. Muchos testificaban falsamente contra él, pero sus declaraciones no coincidían. Entonces unos decidieron dar este falso testimonio contra él. Nosotros le oímos decir: destruiré este templo hecho por hombres en 3 días. Construiré otro, no hecho por hombres. Pero ni aun así concordaban sus declaraciones. Poniéndose de pie en el medio, el sumo sacerdote interrogó a Jesús: ¿No tienes nada que contestar? ¿Qué significan estas denuncias en tu contra? Pero Jesús se quedó callado y no contestó nada. ¿Eres el Cristo, el Hijo del Bendito? Le preguntó de nuevo el sumo sacerdote. Sí, yo soy, dijo Jesús. Y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado
a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. ¿Para qué necesitamos más testigos?, dijo el sumo sacerdote, rasgándose las vestiduras. Ustedes han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Todos ellos lo condenaron como digno de muerte. Algunos comenzaron a escupirle, le vendaron los ojos y le daban puñetazos. Profetice, le gritaban. Los guardias también le daban bofetadas. So here we have Jesus before the Jewish council. Entonces aquí vemos a Jesús ante el concilio judío. And this Jewish council was the governing body of the Jewish nation. Y este concilio era el que gobernaba la nación judía. And they had arrested Jesus and brought him before them. Y ellos arrestaron a Jesús y lo trajeron ante el concilio. We know they want to put Jesus to death, but they have to find some law that he's broken worthy of death. Sabemos que quieren matar a Jesús, pero ellos tienen que encontrar algún tipo de prueba para poder hacerlo. And they bring many witnesses to try to testify against Entonces Jesus, traen varios testigos a tratar de testificar contra Jesús, but they can't. pero no pueden. The testimonies conflict between the witnesses, Los testimonios se conflicten entre cada uno y el otro. but finally someone mentions Jesus' words about destroying and rebuilding the temple. Pero alguien menciona cuando Jesús dijo de destruir y reconstruir el templo. But of course they even get that wrong. Pero claro, hasta eso ellos agarran mal. We know from John's Gospel Jesus was talking about the temple of his body. Y sabemos que en el libro de Juan nosotros vemos que Jesús hablaba del templo siendo su cuerpo. That although they may destroy his body, God would raise it up again. Que aunque destruyeran su cuerpo de él, Jesús lo iba a levantar. But the Jewish council found Jesus guilty of this charge. Pero el concilio judío encontró a Jesús sobre este cargo, lo encontró culpable. The reason that this was worthy of death, La razón por la cual esto era digno de muerte because if Jesus was claiming to be able to destroy the temple, es que si Jesús decía que él podía destruir el templo, he is claiming authority over the temple, está declarando autoridad sobre el templo and he is claiming God's judgment upon the temple. y él está declarando el juicio de Dios sobre el templo. And although this witness gets his testimony wrong, Y aunque esta persona aún dijo su testimonio un poco incorrecto, it is true that Jesus did claim authority over the temple. es cierto que Jesús sí declaró autoridad sobre el templo. And it is true that Jesus declared judgment upon the temple. Y es cierto que él declaró juicio sobre el templo. Because the temple had become a place now of corruption by the Jewish leaders. Porque el templo en este tiempo se había convertido en un lugar de corrupción por los judíos. And Jesus did predict the temple would be destroyed, Y Jesús sí dijo que el templo sería destruido, which would be an act of God's judgment upon it. que sería un acto de juicio de Dios. This, again, accusation against Jesus concerning the temple Ahora estas acusaciones hacia Jesús sobre el templo led the high priest then to ask Jesus what maybe seems to us an odd question. se les hizo una pregunta un poco rara a los sacerdotes. He asked Jesus, "Are you the Messiah?" Le preguntó a Jesús que si él era el Mesías. Why would the high priest ask Jesus that? Porque el sacerdote le preguntara esto a Jesús. Because the belief was that when Messiah came back, he would either restore or rebuild the temple. Porque la cuestión era que cuando el Mesías regresara, él iba a restaurar ese templo. And so if Jesus claimed any kind of authority over the temple, claimed to be able to destroy it and rebuild it again, then he must somehow think he's the Messiah. Entonces, si Jesús hablaba que él iba a destruir el templo y que lo iba a reconstruir, de alguna forma él declaraba autoridad sobre el templo y que él sería el Mesías. And so in verse 61, notice that the high priest asked Jesus, "Are you the
Christ, or are you the Messiah? Entonces vemos en el versículo 61 que el sumo sacerdote le pregunta a Jesús que si tú eres el Cristo, el Mesías. And Jesus says, yes, I am. Y Jesús le dice, sí soy. But Jesus doesn't stop there. Pero Jesús no termina ahí. He goes on to say, and you will see that I am right. Y no solamente para ahí, pero él continúa diciéndole y verás que que es cierto que yo soy. Jesus uses imagery from the Old Testament book of Daniel, Y él usa esto, la respuesta de parte del Antiguo Testamento en el libro de Daniel, where God raises up this person to a place of authority and again proves that this person again has God's favor. donde Dios levanta un personaje y enseña que este personaje tiene el favor de Dios. And so Jesus says, yes, I am the Messiah, and you will see me, the Son of Man, again, being lifted up by God and given authority. Y Jesús responde diciéndole, yo soy, y veréis el Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. Well, the chief priest reaction is quite extreme. Entonces la reacción del sacerdote es un poco extrema. He said, basically, the trial's over. Porque básicamente el juicio se acabó. The verdict is guilty. Lo hallaron culpable. This man is a blasphemer. Este hombre es blasfemo. And as is the custom, he tore his garment Y como es costumbre, él rasgó su vestido, rompió su ropa and he pronounces Jesus guilty and worthy of death. y declara a Jesús culpable y digno de muerte. Now, merely claiming to be the Messiah wasn't punishable by death in any Jewish law. Ahora, diciendo que una persona diciendo que era el Mesías no era suficiente razón por la cual uno debía de morir. And merely claiming to be Messiah wasn't considered blasphemy. Y diciendo que uno era el Mesías no era considerado blasfemia. But the fact that Jesus would claim to be Messiah, given the fact that he was in so much trouble before the Jewish authorities, Pero aún Cristo diciendo que él era el Mesías con tantos problemas que tenía ante las autoridades. that was blasphemy because it was clear Jesus was saying something that wasn't true. Pero eso sí fue considerado blasfemo porque él decía algo que no era cierto. At least that's what the religious leaders thought. Bueno, lo que los líderes religiosos pensaban. And so Jesus is condemned to death. Entonces Jesús es condenado a muerte. But there's a problem. Pero hay un problema. A problem for the Jewish Un leaders. problema para los líderes judíos. They are not the final authority. Ellos no son la última autoridad. They are being ruled by the Romans. Ellos están siendo gobernados por los romanos. And one of the things that the Jews were not allowed to do at that time was to carry out the death sentence. Y una cosa que los judíos no podían hacer es ellos tomar o llevar el acto de la sentencia de muerte. They had to have the Romans' approval to kill Jesus. Tenían que tener ellos la aprobación de los romanos para poder matar a Jesús. So the religious leaders must appeal to Rome in order to carry out their plan. Entonces los líderes judíos tienen que apelar hacia Roma para poder seguir su plan. So Jesus is taken to the Roman leader in Jerusalem. Entonces Jesús es llevado al líder romano en Jerusalén. And of course his name is Pontius Pilate. Claro, su nombre es Pilato. If you have your Bible, turn with me to John's Gospel Si tiene su Biblia, por favor vaya conmigo al Evangelio de Juan, and chapter 18. capítulo 18, And we're going to begin in verse 28. y vamos a empezar en el versículo 28. And we'll see now the part of Jesus' trial before the Roman government. Y vamos a ver el juicio de Jesús ante el Imperio Romano. Luego, los judíos llevaron a Jesús de la casa de Caifás al palacio del gobernador romano. Como ya amanecía, los judíos no entraron en el palacio, pues de hacerlo se contaminarían ritualmente y no podrían comer la Pascua. Así que Pilato salió a interrogarlos. ¿De qué delito acusan a este hombre? Si no fuera un malhechor, respondieron,
no te lo habríamos entregado. Pues llévanselo ustedes y júzguenlo según su propia ley, les dijo Pilato. Nosotros no tenemos ninguna autoridad para ejecutar a nadie, objetaron los judíos. Esto sucedió para que se cumpliera lo que Jesús había dicho al indicar la clase de muerte que iba a sufrir. Pilato volvió a entrar en el palacio y llamó a Jesús. ¿Eres tú el rey de los judíos?, le preguntó. ¿Eso lo dices tú?, le respondió Jesús. ¿O es que otros te han hablado de mí? ¿Acaso soy judío?, replicó Pilato. Han sido tu propio pueblo y los jefes de los sacerdotes los que te entregaron a mí. ¿Qué has hecho? Mi reino no es de este mundo, contestó Jesús. Si lo fuera, mis propios guardias pelearían para impedir que los judíos me arrestaran. Pero mi reino no es de este mundo. Así que eres rey, le dijo Pilato. Eres tú quien dice que soy rey. Yo para esto nací y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que está de parte de la verdad, escuchen mi voz. ¿Y qué es la verdad?, preguntó Pilato. Dicho esto, salió otra vez, a ver a los judíos. Y no encuentro que éste sea culpable de nada, declaró. Pero como ustedes tienen la costumbre de que les suelte a un preso durante la Pascua, ¿quieren que les suelte al rey de los judíos? No sueltes a ese, suelta a Barrabás. Volvieron a gritar desaforadamente, y Barrabás era un insurgente. In order for Rome to execute someone, En orden para Roma ejecutar a alguien, that person had to commit a very serious crime. una persona tenía que cometer algo extremadamente serio. And mostly, crucifixion was intended for people who rebelled against Rome. Y normalmente la crucificación era para personas que se rebelaran contra Roma. And the Jews knew that in order for the Romans to execute Jesus, they needed to convince Pilate that Jesus claimed to be king. Y en orden para ellos poder ejecutar a Jesús, los judíos tenían que convencer a Pilato de que Jesús decía que él era rey. It's a bit humorous that at first the religious leaders weren't very clear why they wanted Pilate to kill Jesus. Y es un poco cómico ver de que realmente por qué los religiosos, líderes judíos querían matar a Jesús. They say, oh, he's done something wrong. Nomás decían, es que hizo algo malo. Of course, that's not going to be enough for Pilate to give, again, the death penalty. Y claro, no es suficiente para que Pilato dé la sentencia de muerte. And at some point, they convinced Pilate that Jesus is claimed to be king. Y en algún momento ellos convencen a Pilato de que Jesús dice que él es rey. And in the Roman Empire, the claim to be king was an act of treason. Y en el Imperio Romano decir que uno era rey era algo malo. Only Caesar was king. Solamente César era rey. And anyone claiming to be a king other than Caesar was thought to be a traitor. Y cualquier persona que decía, aparte de César, decir que era rey, era considerado un traidor. And that was worthy of death. Y eso era digno de muerte. Also, anyone who would raise a revolt against Rome would be put to death. Igual una persona que hiciera un tipo de grupo para rebelarse contra Roma era sentenciado a muerte. And so to show that Jesus was king and that people had followers was a threat of revolution. Entonces decir que Jesús era rey y tener también bastantes seguidores era un tipo de amenaza. And so Pilate asked Jesus, "Are you king?"
Entonces Pilato le pregunta a Jesús, ¿eres rey? Are you king of the Jews? ¿Eres rey de los judíos? And Jesus admits, yes, he is. Y entonces Jesús le dice que sí es. But he tells Pilate something, again, quite interesting. Ahora él le dice algo realmente interesante a Pilato. In verse 36, he tells Pilate that his kingdom is not from this world. Y en el versículo 36 vemos que le dice a Pilato que su reino no es de este mundo. Now, we need to be careful here. Y tenemos que tener cuidado aquí. Jesus is not saying that my kingdom is some heavenly kingdom and it has no authority here on earth. Ahora Jesús no está diciendo que su reino es celestial y que él no tiene ningún tipo de autoridad aquí en la tierra. When Jesus says my kingdom is not from this world, he means that his kingdom doesn't operate by the principles and values of this world. Ahora cuando él dice que mi reino no es de este mundo, lo que él quiere decir es que su reino no se mueve conforme a la manera que se mueve aquí en la tierra. The Roman kingdom operated by force and violence. El imperio romano actuaba basado a violencia, a fuerza, It operated by oppression and injustice. opresión, injusticia, It operated by deception. operaba en engaño. But Jesus says, my kingdom isn't like your kingdom, Y Jesús Pilate. le dice, mi reino no es como el tuyo, Pilato. And he goes on to say, and hints at the fact, his kingdom operates on the basis of truth. Y continúa diciendo que su reino opera basado en la verdad. And if you look at verse 37, Y si vemos el verso 37, Jesus said the very reason he was born is to testify to the truth, and anyone on the side of truth listens to him. dice Jesús que aquí le dice él que su propósito de él era para venir a decir la verdad y los que lo decían trabajaban al propósito de él. And we can't help but think of Jesus earlier in his ministry saying, I am the way, the truth, and the life. Y no podemos ignorar a Jesús siendo más joven cuando decía que yo soy la verdad, la vida. And of course, if we were to go on to chapter 19, which we won't have time this Y morning, si vamos al capítulo 19, que no vamos a tener tiempo en esta mañana, we'll see that Pilate and his kingdom doesn't operate by the way of truth. y veremos que Pilato y su gobierno no operan bajo la verdad. He's going to, again, give the crowds what they want just to avoid problems. Ahora él, por evitar problemas, le va a dar a la gente lo que ellos quieren. Because Pilate doesn't think Jesus is really guilty, Porque Pilato realmente no piensa que Jesús es realmente culpable. but for fear that the people will revolt if he doesn't kill Jesus, he does so anyway. Pero por el temor de que la gente se vaya a rebelar contra él lo hace. Because Pilate isn't so much afraid of the people, Pilato no tiene realmente miedo de las personas, he's afraid of his authorities in Rome. tiene miedo de sus autoridades en Roma. Because Pilate's been sent to Jerusalem to keep peace there. Porque Pilato fue mandado a Jerusalén para mantener la paz. And if things get out of hand, it will show he's not a very good leader. Y si hay un descontrol, va a enseñar que no es un buen líder. And he will lose his position and any chance of moving up in power in the Roman Empire. Perderá su posición y cualquier oportunidad de subir de rango en el gobierno romano. And so Pilate gives in and he sentences Jesus to death, just as the Jewish religious leaders wanted. Entonces Pilato condena a Jesús a muerte, así como los judíos querían. The charge that was given by the Jewish religious leaders and the charge that was given by Pilate ended up being the same, that Jesus is guilty for claiming to be king. Entonces los cargos que los religiosos, los judíos religiosos dieron y el cargo que dio Pilato fueron suficientes para poder condenar a Jesús. And what I find interesting in both of these accounts Y lo que hay interesante en estas dos cuentas que ellos dieron is that Jesus' trial, or the trial of the king, turns out to be the trial of the Jewish religious leaders and the trial of Pilate.
que es que de que el juicio de Jesús se convierte a ser el juicio de los religiosos, de los judíos religiosos, igual el juicio de Pilato. Whether they realized it or not, and I'm sure that they didn't, their response to Jesus would be something by which they would be judged by the God of the universe. Que sin ellos realmente saberlo, la decisión que tomaron ellos contra Jesús sería algo que se usaría para juzgarlo a ellos. If Jesus really was this king, and of course he was, Y si Jesús realmente era este rey, claro, sabemos que él era, then both the religious leaders and Pilate are going to be responsible for how they react to the king. ahora los líderes religiosos, igual que Pilato, serían responsables cómo reaccionaban hacia el rey. And we find out they reject him as the king. Y nos damos cuenta que ellos no lo tomaron a él como rey. The Jewish leaders didn't believe that Jesus was the Messiah, and the Messiah was the coming Jewish king. Los líderes no pensaban que Jesús era el Mesías que sería rey. Pilate and Rome didn't believe that Jesus was king. Pilato y Roma no sabían que Jesús era rey. And worse yet, both wanted Jesus dead because of that claim to be king. Y peor por eso que dijo, los dos querían a Jesús muerto. And as it turns out, I think Jesus' trial also becomes a trial for us. Y así viéndolo bien, el juicio de Jesús realmente también se convierte en un juicio para nosotros. How do we respond to Jesus' claim to be king? ¿Cómo respondemos nosotros hacia Jesús diciendo que él es rey? Are we like the Jewish religious leaders, like Pilate, who say, no, he's not king? ¿Somos como los religiosos judíos o como Pilato que decimos no es rey? And let's get rid of this person claiming to be king. Mejor deshagámonos de esta persona que dice que es rey. And could it be that maybe if we think that we want to be king? Puede ser también que pensamos que nosotros queremos ser rey. But I think both of these passages of Scripture confront us with how we are going to respond to this person who claims to be the king. Y pienso que estos dos pasajes que hemos estudiado realmente nos confrontan, igual como nosotros vamos a decidir sobre quién es rey. That's what the gospel is all about. Eso es lo que realmente el evangelio es. The gospel is the proclamation that Jesus is king. El evangelio es la proclamación de que Jesús es rey. And in the ancient world, when a person was king, you had one of two choices to Y make. en los tiempos antiguos, cuando había un rey, nosotros teníamos dos decisiones de que tomar. You could either submit to that king and give your allegiance to him, Pudiera aceptar a ese rey, darle su Alianza. royalty, decidir, o sea, ser fiel a ese rey, or you could rebel against that king. o se pudiera rebelar contra él. There was no middle ground. No había nada en medio. And so, if Jesus is king, if that's the good news, Entonces, si Jesús es rey, we have a responsibility to respond to that in one of two ways. nosotros tenemos la responsabilidad de responder en eso de dos diferentes maneras. Either we accept him as king and give him our loyalty, O lo aceptamos como rey y le entregamos nuestra lealtad, or we remain in rebellion against him. o nos rebelamos en contra de él. And this trial of Jesus forces us to come to decide either for or against Jesus. Y viendo este juicio de Jesús, nos forza a decidir si estamos con Jesús o en contra de Jesús. So Jesus' trial turns out to be, in a sense, a trial for us, to see where we are at in our relationship with Jesus. Entonces el juicio de Jesús nos hace también a nosotros decidir en qué lugar estamos. For those of us who've accepted Jesus as King and given our loyalty to Him, Para los que hemos aceptado a Jesús y darle nuestra vida, I see another lesson for us here in the text. miro otra lección para nosotros aquí en el texto.
Remember, Jesus said his kingdom is very different than the kingdoms of the world. Acuérdese que Jesús dijo que su reino de él era diferente al reino de este mundo. And if you are a member of Jesus' kingdom, Y si usted es un miembro del reino de Jesús, our lives should look very different than people who are living in the world's kingdom. nuestras vidas deberían de ser diferentes hacia las personas que están viviendo en el reino del mundo. And that's not just in terms of our religious life. Y eso no solamente en nuestra vida en términos religiosos. But remember, when Jesus says, my kingdom is not from this world, he doesn't mean that it doesn't relate to this world. Ahora cuando él dice que su reino no es de este mundo, no significa que realmente no tiene nada que ver con el mundo. And so if I'm a member of Jesus' kingdom, that should be clear to everyone in all of my life. Ahora, si yo digo que soy del reino de Jesús, eso es algo que debe ser claro para todas las personas que están en mi vida. At work, my life should be different. En mi trabajo, mi vida debería ser diferente. It should look much different than those who are living for the kingdom of the world. Verse completamente diferente de los que han decidido vivir en el reino del mundo. Being in Jesus' kingdom should change how I go about my job. Estando en el reino de Jesús, debería de cambiar en la manera en que yo me manejo en mi trabajo. You can probably think of certain things in your work that are acceptable to everyone. Usted puede pensar de diferentes cosas en su trabajo que están disponibles a todos, But maybe they're not acceptable to the commands of Jesus. pero realmente no es algo que está realmente aprobado para Jesús. And I might have to do things differently in my work because Jesus commands me to do things differently than what is allowed in the world. Y quizás es algo que yo tengo que hacer diferente en mi trabajo porque Jesús me llama a que lo haga diferente. My life should be different in terms of my family. Mi vida debería ser diferente en términos familiares. Many people live out their family life in terms of the values of the world. Mucha gente tiene su familia con los valores del mundo, But in Jesus' kingdom, our lives are very different. pero en el reino de Jesús nuestras vidas son diferentes. The way that we treat one another and relate to one another looks very different as a member of God's kingdom than the kingdoms of the world. En la manera que nos tratamos el uno con el otro es diferente como se tratarían siendo parte del reino del mundo. And for those of you in school, it's the same thing. You as a student, your life should be very different than the people who are living by the world's values. Igual los que están en la escuela, su vida debería ser y vivir diferente que a los estudiantes que están viviendo en el reino del mundo. But whatever area of life we're talking about, your life as a kingdom member should look very different from the people living for the world's values. Pero aún en cualquier situación de nuestras vidas, nosotros debemos de reflejar algo diferente del reino mundano. And one of the most notable aspects of that is truth. Y una de las cosas más notables en todo esto es la verdad. Where Jesus says, again, his kingdom is, again, a kingdom of truth, and those who follow the truth hear his voice. Así cuando dice Jesús que su reino es algo de verdad y aquellos que lo siguen oyen su voz. So truth should be a value that stands out when people watch us live our lives. Así que la verdad debería ser algo que la gente mira, algo que se refleja cuando la gente nos ve. Are we people of truth? Somos personas de verdad, Or are we people of deception and somos manipulation? personas de manipulación y decepción, Just going along as Pilate did with the crowd to avoid controversy. haciendo lo mismo así como Pilato hizo con las congregaciones para nomás hacer lo que ellos querían. Or do we stand for the truth? O realmente nosotros nos paramos para la verdad. You know, I find it interesting. I think Pilate asked the wrong question to Jesus. Y se me hace interesante porque pienso que Pilato le hizo la pregunta equivocada a Jesús. He asked the question, what is truth? Él le preguntó qué es la verdad. And that's an important question. Y es una pregunta importante, But an even more important question is, who is truth? pero aún más importante es quién es verdad. That's the question Pilate should have asked. Esa es la pregunta que Pilato debía haber preguntado. Who is truth? ¿Quién es la verdad? And the truth was standing right before him. Y la verdad estaba parado delante de él. And we too, as followers of that king, should be characterized by truth. Igual nosotros, siguiendo a ese rey, debemos de ser caracterizados por la verdad. And so people should see truth when they
see us live our lives. Así que cuando la gente nos mire vivir nuestras vidas, deben de ver verdad. So Jesus is taken away to die for being the king. Así que Jesús es llevado a muerte por ser el rey. This very horrible act that caused him so much sorrow in the garden. Un acto tan horrible que le causó tanto tristeza y aflicción en el jardín. But in going to his death, it looked like his claim to be king was false. Pero aún yendo hacia su sentencia, parecía que diciendo él que era rey parecía ser falso. If he was king, why is he going to die? Si él era rey, ¿por qué iba a morir? Shouldn't he be victorious? ¿No debería haber sido victorioso? And if he's going to be killed, how do we know that God's plan that Jesus wanted to fulfill in the garden is going to come true? Y si va a morir, ¿cómo sabemos nosotros que el plan que tenía Dios para él cuando estaba en el jardín realmente va a suceder? When Jesus was arrested and then taken to trial and killed, Cuando Jesús fue arrestado, llevado a juicio y luego matado, his closest disciples now thought maybe he wasn't king. los discípulos más cerca de él quizás pensaron realmente a lo mejor no era el rey. They went and hid themselves, Fueron y se escondieron, probably thinking we have made a tragic mistake. probablemente pensando hemos hecho un error. We've wasted the last 3 years of our lives serving someone we thought was the king. Hemos perdido 3 años de nuestro tiempo sirviendo a alguien que pensamos que era rey. How do we know he was the king? ¿Cómo sabemos que él era rey? How do we know he fulfilled God's plan that he wrestled with in the garden? ¿Cómo sabemos que él realmente cumplió el propósito de Dios con el que él estaba batallando en el jardín? Well, you're going to have to come back next week to find out. Bueno, va a tener que rezar la otra semana para darse cuenta. Let's pray. Oremos. Father, thank you for sending Jesus to die for us. Padre, gracias por mandar a Jesús, por morir por nosotros. And as this week we focus in and think about his death, Y en esta semana, mientras pensamos en su muerte, may we be confident that he indeed was the king. que podamos estar confiados, Señor, realmente que él era rey. May we not only acknowledge him as the king, but live for him as our king. No solamente reconocer que era rey, sino que vivir para él como nuestro rey. Help our lives to demonstrate that we are part of Jesus' kingdom. Ayúdanos a demostrar que realmente somos miembros de Jesús. And may people see in us the truth that, again, Jesus brought. Que nosotros vean nosotros la verdad que Jesús trajo. So go before us this week. May we be faithful to our King, Así que al ir en esta semana, Señor, podamos ser fieles a nuestro rey, in whose name we pray. en cual nombre oramos. Amen. Amén.